Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo crear un rayo de luz con Photoshop. Y digo un rayo de luz porque en el caso que tuviéramos que crear rayos de luces múltiples, como por ejemplo los que pasan a través del follaje de un árbol o a través de las nubes, hay formas más rápidas de hacerlo, ¿de acuerdo? Pero en este caso, como solo queremos un único rayo, que vendría de esta ventana, lo vamos a hacer de una forma en que solo crearemos un único rayo de luz, pero bastante realista. Bien, pues para empezar, lo primero que vamos a hacer es crear el rayo de luz en sí, es decir, la luminosidad. Para ello, vamos a coger la herramienta lazo poligonal, que es esta que tenemos aquí, y vamos a crear la forma del rayo. Es decir, vamos a hacer una selección por donde queremos que pase el rayo. En este caso va a bajar así en oblicuo desde la ventana. Voy a venir a la parte superior de la ventana, voy a hacer clic, me voy a salir un poco fuera en esta fotografía, ¿de acuerdo? En otras fotografías no haría falta, pero en esta, como es en vertical, bueno, pues el rayo va a salir fuera de la fotografía. Me vengo hacia afuera, más o menos por aquí. Me voy a fijar un poco en la luminosidad de la imagen para ver más o menos por dónde tendría que ir el rayo. Bueno, más o menos por aquí. Voy a venir hacia aquí, hacia la parte inferior de esta ventana. Voy a subir por el marco. Y me voy a venir a esta esquinita. Nos va a aparecer un circulito al lado del icono que nos va a indicar que ahí se cierra la selección. Hago clic y es donde esta selección creada. Bien, ahora ya tenemos creada la forma y la dirección de nuestro rayo de luz. Ahora lo que vamos a hacer es añadirle la luminosidad. Para ello nos vamos a venir a este icono que tenemos aquí abajo, hacemos clic y vamos a crear una capa de ajuste de niveles. Y en esta capa de ajuste nos vamos a venir a esta línea, a estos dos manejadores que tenemos aquí abajo. Y lo que vamos a hacer es venir a ese que tenemos aquí a la izquierda, hacemos clic y lo arrastramos hacia la derecha. Fijaros cómo aumentamos la luminosidad de esta zona. Pero algo más importante, también quitamos un poco de contraste a las partes que hay detrás. ¿De acuerdo? Esto es algo que sucede cuando se mira a través de un rayo de luz. Yo podría añadir luminosidad haciendo aquí, pero estaría incrementando el contraste también a la par. Y eso no me interesa, ¿de acuerdo? Lo que quiero es aumentar la luminosidad, pero también quitar un poco de contraste a la zona que hay tras ese rayo. Bien, pues más o menos lo voy a poner por ahí. Bien, vamos a cerrar. Vamos a asegurarnos de que tenemos seleccionada la máscara de capa de esta capa de niveles, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí, la que tenemos que tener seleccionada. Me voy a venir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Sencillamente voy a aplicar un desenfoque que se vea decente en los bordes, ¿de acuerdo? Un rayo de luz no se ve así, no se ve totalmente con una arista tan marcada, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a ir aplicando un radio, un desenfoque gaussiano, hasta que veamos que tenemos un rayo más o menos decente. Un poquito más. Lo vamos a poner, yo le voy a dar bastante. Ahí, sobre un 83. Le doy a OK. Ya tendremos nuestro rayo más o menos creado, ¿de acuerdo? Igual habría que bajarle un poco. Más o menos por ahí. Bien, ahora vamos a darle un poco más de realismo, ¿de acuerdo? Porque ¿qué hace falta para que se forme un rayo de luz? Bueno, en primer lugar hace falta estar en una estancia que esté menos iluminada que la parte en la que entra la luz, ¿de acuerdo? Si no, no sería ese rayo. Segundo, deberíamos tener una fuente de luz bastante potente. Y, por último, lo normal es que tenga que haber partículas en suspensión, ¿de acuerdo? Ya sea polvo, humo o niebla, ¿de acuerdo? Pero algún tipo de partículas en suspensión para que ese rayo se defina, ¿de acuerdo? Así que eso es lo que vamos a añadir. En principio, vamos a añadir diferentes rayos, ¿de acuerdo? Para que no sea un rayo totalmente uniforme. Y después vamos a añadir esas partículas en suspensión. Y para ello vamos a crear un pincel. Nos vamos a venir aquí, a este icono que tenemos aquí. Si no nos aparece, ¿de acuerdo? No, porque no nos viene aquí por defecto. Nos vamos a venir a ventana, pincel, ¿de acuerdo? O pulsamos F5 y se nos va a abrir esta ventana. Bien, como ya dije en otros tutoriales, si os aparece desactivado es porque no tenemos seleccionada la herramienta pincel. Así que la vamos a seleccionar y vemos cómo automáticamente se nos activa. Bien, vamos a venir a los pinceles predefinidos que vienen con Photoshop. Y vamos a venir a este, que es el número 14, este que tenemos aquí. Vamos a hacer clic y vemos que es un pincel. Vamos a crear una capa nueva para ver cómo funciona este pincel. Vemos que es un pincel que simplemente hace unas líneas así como si estuviéramos pintando, bueno, pues con algún tipo de esponja o de espátula, ¿de acuerdo? Una línea no uniforme. Bien, pero esto no es lo que buscamos.
queremos que nos cree como puntos. Entonces, bueno, vamos a eliminar esta capa y ahora nos vamos a venir aquí, le voy a bajar el tamaño a uno pequeño para ver en, digamos, en tamaño real, ¿de acuerdo? Me voy a poner pues alrededor de un 13, de 13 píxeles. Ahora aquí, en espaciado, lo voy a subir al 1000%. Me voy a venir aquí y voy a darle a dinámica de forma, lo voy a activar. Y en estos parámetros, en variación del tamaño, lo voy a poner a tope. Diámetro mínimo lo voy a dejar al 0%. La variación de ángulo y demás, todo al 0%. Y me voy a venir a la siguiente opción, que es dispersión. La activo y aquí en dispersión lo mismo, al 1000%, y le doy a ambos ejes. En cantidad voy a ir mirando, fijaros aquí, en esta vista previa, nos vamos a fijar más o menos la cantidad que nos vale, ¿de acuerdo? Yo en este caso le voy a dar una cantidad bastante baja, pues ahí en 3 me va a valer. Y la variación de la cantidad voy a poner pues a un 50%. Bien, pues ya tenemos nuestro pincel creado. Ahora si queremos, podemos venir aquí y decir nuevo valor de pincel. Le damos aquí y le ponemos el nombre, pues por ejemplo le voy a poner polvo 1. Hacemos clic en OK y así ya no tendremos que volver a hacer esto cada vez que queramos hacer este tipo de efecto, ¿de acuerdo? Ya tendremos guardado nuestro pincel como polvo 1. Bien, pues ahora que tenemos nuestro pincel guardado, vamos a cerrar esta ventana. Nos vamos a venir aquí a los colores y como color frontal vamos a poner un color blanco. Si queréis poner los colores por defecto, pulsar la tecla D y automáticamente se nos pondrán en blanco y negro, ¿de acuerdo? Y después simplemente pulsando la tecla X cambiaremos el negro por blanco, ¿de acuerdo? O pulsando haciendo clic en esta flechita que tenemos aquí curvada. Bien, vamos a coger un color blanco y vamos a crear una capa nueva, ¿de acuerdo? Vamos a hacer clic sobre este icono que tenemos aquí y la vamos a renombrar como rayos. Bien, ahora simplemente vamos a venir aquí, voy a hacer un poco de zoom, vamos a venir aquí y vamos a pintar todo a lo largo del rayo. Fijaros que lo que vamos a hacer son pequeños puntos. Vamos a pintar todo a lo largo del rayo. Como veis estoy con un tamaño de pincel de 13, ¿de acuerdo? Opacidad y flujo al 100%. Y aquí la dureza, como veis, está desactivada, porque es un pincel predefinido y no nos va a dejar variar, ¿de acuerdo? Así que sencillamente vamos a ir pintando todo por todo el rayo, por todo lo que hemos iluminado antes, ¿de acuerdo? También por la ventana, aunque no lo estemos viendo, se está pintando, ¿de acuerdo? Simplemente está muy clara, con lo cual al pintar en azul, al pintar en blanco, no se ve, pero bueno, vamos a pintar por ahí. Vamos a cambiar el tamaño, vamos a hacerlo un poco más grande y pintamos también un poco por ahí. Simplemente es para tener diferentes tamaños, ya veréis después por qué. Vamos a hacerlo un poco más grande y también algo por ahí. Bueno, pues así lo tenemos. Ahora, con la capa rayos seleccionada, nos vamos a venir a filtro, desenfocar, desenfoque de movimiento, este que tenemos aquí. Hacemos clic y fijaros qué es lo que pasa. Vamos a venir aquí a una distancia, a una distancia más pequeña. Fijaros que lo que hace es aplicar como un movimiento a esas partículas, a esos puntos que hemos creado. Simplemente vamos a buscar, vamos a poner esto a 0, una distancia, ¿de acuerdo? Más o menos así. Y después variaremos aquí en este círculo que tenemos esta línea para variar el ángulo y hacer que coincida con el rayo que hemos creado. Pues en este caso vamos a ver, así me he pasado, es simplemente ir mirando a ojo, un poco menos, más o menos así. Veis que estas partículas siguen la misma dirección más o menos que el rayo. Bien, y ahora aumentamos la distancia para que estos rayos, fijaros, sean todo a lo largo, ¿de acuerdo? Sean continuos, no queden rayos así, trazos así, ¿de acuerdo? Que parecen trazos. Queremos que parezcan rayos. Bien, pues más o menos por ahí, alrededor de 1000. Le damos a OK y esperamos a que nos lo aplique. No ha quedado bien del todo, no pasa nada. Voy a volver a hacer el pincel un poco más pequeño y voy a volver a pintar. Un poco más pequeño. Y sencillamente haremos esto una y otra vez hasta que nos guste. Pintamos.
Y ahora, para aplicar el mismo efecto que hemos aplicado antes, no vamos a volver a filtro, desenfocar y demás. Si nos fijamos aquí arriba, filtro, aquí tenemos desenfoque de movimiento. ¿De acuerdo? Este es el último filtro que hemos aplicado, con los últimos valores, ¿de acuerdo? Y si nos fijamos, control F es el atajo, con lo cual yo pinto y pulso control F y ya se me aplicará automáticamente el efecto. Y eso es lo que quiero hacer. Voy a pintar por aquí un poco más, control F, por aquí un poco más, control F, y bueno, es cuestión de seguir así, control F, hasta tener los rayos como a nosotros nos guste. Bien, ahora que más o menos tenemos esto como queremos, sencillamente vamos a jugar con la opacidad para hacer estos rayos un poco más creíbles. Si vemos que aquí nos han quedado algunos demasiado fuertes, ¿de acuerdo? Podemos borrarlos. Simplemente cogemos la herramienta borrador, esta que tenemos aquí, le ponemos una opacidad de un 20% más o menos y pintamos sobre ellos. Pues vamos a hacer por aquí. Muy bien, tampoco hay que matarse que después aún lo vamos a mejorar más, ¿de acuerdo? Volvemos al pincel y vamos a aplicarle por aquí un poquito, por donde hemos borrado. Y volvemos a pulsar control F. De momento ya sé que queda un poco raro, pero después mejoraremos todo esto, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a crear las partículas en suspensión, en este caso polvo. Así que vamos a crear una capa nueva y la vamos a renombrar a polvo. Con el mismo pincel, pero con un tamaño chiquitito, pues más o menos por ahí, fijaros, muy chiquitito. Así, ¿ves? Muy chiquitito. Vamos a hacer zoom, más o menos por ahí. Sencillamente vamos a ir pintando por todo el rayo, igual que antes. Vamos ahí. Por todo. Ahí está, más o menos. Bien, y ahora vamos a que esto parezca un poco más realista. Para ello vamos a alejar un poco la imagen, la vamos a encajar y vamos a poner esto en luz suave. Y los rayos igual, en luz suave. Y ahora ajustaremos la opacidad para que esos rayos aparezcan un poco visibles. Tampoco queremos que sean muy descarados. Vamos a hacer con zoom otra vez. Vamos a ir bajando hasta que esos rayos, fijaros, antes y después esos rayos estén ahí presentes, pero que no queden muy marcados. Este que está por aquí está muy marcado, después lo veremos cómo eliminarlo. Bien, más o menos por ahí. Y ahora voy a bajar la opacidad del polvo también hasta que quede, que apenas se vea, ¿de acuerdo? Que simplemente se vea que hay algo ahí flotando, pero no mucho. Más o menos por ahí. Ahora en la misma capa polvo, en esta que tenemos aquí, voy a hacer el pincel un poco más grande y voy a volver a pintar. Sencillamente es para que haya varias capas, ¿de acuerdo? Porque el polvo que esté más cerca se verá más grande y el que esté más lejos se verá más pequeño. Un poco más grande. Más o menos por ahí. Voy a bajar la opacidad un poco más. Tal vez me he pasado con lo grande, con el último pincel tan grande, el polvo. Lo voy a dejar así más o menos por ahí. Sí, así me gusta más. Bueno, y ya tendremos los rayos, el polvo, las partículas en suspensión. Y ahora solo queda hacer que el rayo pierda fuerza según se va alejando de la ventana. Para ello vamos a seleccionar la capa polvo y la capa rayos y la capa niveles. Para ello seleccionamos la primera, mantenemos pulsada la tecla mayúsculas, hacemos clic en la última que queremos seleccionar y pulsamos control G para meter todo en un grupo. Y vamos a llamar a este grupo pues rayo de luz. Bien, ahora lo que queremos es crear un degradado, es decir, que la luz
de aquí parezca que es más fuerte que la que está aquí, porque la luz va perdiendo potencia según se aleja de la fuente de luz. Entonces lo que tenemos que hacer es añadir una máscara de capa al grupo, este que tenemos aquí. Para ello hacemos clic en este icono y se nos añadirá esta máscara de capa. Y ahora vamos a coger la herramienta degradado, esta que tenemos aquí. Vamos a seleccionar un degradado que vaya de blanco a negro, este que tenemos aquí, este primero que va de blanco a negro. En el caso de que nos aparezca simplemente intercambiando los colores, veis que cambia de blanco a negro o de negro a blanco, ¿de acuerdo? Fijaros, depende de qué color esté como color frontal. Así que vamos a coger el blanco como color frontal y así tendremos de blanco a negro. Tenemos que tener seleccionada esta primera opción, que es el degradado lineal. Y vamos a desmarcar la opción invertir, y así ya lo tendremos de blanco a negro. ¿De acuerdo? Fijaros, porque si lo tenéis marcado, os aparecerá al contrario, es decir, tendríamos que tenerlo el negro como color frontal. En cualquier caso, bueno, hacerlo como queráis, ¿de acuerdo? Pero siempre que vaya de blanco a negro el degradado. Ahora, sencillamente nos vamos a venir aquí a la parte superior de la ventana y vamos a hacer clic, arrastramos y creamos una línea tal que así, que siga la dirección del rayo. Y ahora veremos cómo este rayo prácticamente ha desaparecido, pero en realidad sigue estando ahí, ¿de acuerdo? Y vemos que es más luminoso en esta parte de aquí que en esta de aquí, aunque en este caso, como ya he dicho, prácticamente ha desaparecido. ¿Qué hay que hacer para que el rayo no desaparezca? Bien, lo primero voy a hacer un zoom, o sea, voy a disminuir el tamaño de la imagen para tener más parte donde trabajar, ¿de acuerdo? Más espacio de trabajo. Y ahora sencillamente vuelvo a la ventana y alargo más el rayo. Fijaros como poco a poco el rayo va a ir apareciendo. Igual me aleje demasiado. Podemos hacer todos los intentos que queramos hasta que veamos que nos gusta cómo queda el rayo, ¿de acuerdo? Vamos a ir probando. Pues por ejemplo, igual un pelín más. Sencillamente, si hacemos la línea más larga, el rayo aparecerá más. Si lo hacemos más corta, el rayo aparecerá menos. Así que bueno, simplemente buscamos hacerlo de una forma en que parezca bastante real. Pues mira, por ejemplo, por ahí. A mí por ahí ya me gusta. Vamos a encajar la imagen en pantalla y ya tendríamos nuestro rayo creado. Fijaros antes y después. Como veis, no es complicado y si una vez ya creemos el pincel, simplemente tendremos que seleccionarlo y pintar con él, no hay mayor complicación. Realmente no lleva mucho tiempo y no es muy complicado, ¿de acuerdo? Como ya he dicho, esto es para crear un único rayo, o bueno, si tenemos dos ventanas o tres, pues podemos hacerlo así, tranquilamente. Pero si queremos hacer múltiples rayos, bastantes rayos, hay otras formas mejores de hacerlo y más rápido que ir haciendo uno a uno todos los rayos. Si bien esta es la mejor forma de hacerlo si lo que tenemos es un rayo cercano, ¿de acuerdo? En el que se va a ver esas partículas en suspensión, ese polvo y esa pérdida de contraste con la parte del fondo. Bien, pues espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Si es así, podéis hacer clic en like y suscribiros al canal. Y a mí ya solo me queda despedirme hasta el siguiente tutorial. Nos vemos.